Audiencia, gracias al esfuerzo del Centro de Ilustración Republicanas, del Centro de Investigación y Estudios Legales y la acogida de la universidad, en este caso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representada por su unidad de posgrado de Economía, ¿sí? Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta conferencia llamada Estado, Economía y Corrupción. Para empezar, vamos a dar una breve explicación de cómo va a ser el proceso de las exposiciones y también los tiempos. Primero, las exposiciones son 3 exposiciones, las cuales tendrán un tiempo de 20 minutos las 2 primeras y la última de 30 minutos. A continuación vamos a presentar a nuestro primer expositor, al profesor Martín Portillo. Él es licenciado en Educación y Estudios de Maestría en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista y articulista, ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la PUC, es coordinador en el Programa de Desarrollo Acción Ciudadana realizado por la Fundación Iberoamericana Europa, fundador también del Centro de Ilustración Republicana CIR, que es uno de los organizadores de este evento. A la vez también es conferencista y articulista en temas de economía, historia, sociedad, educación y políticas públicas. Es un activo difusor del liberalismo, eso me consta, como herramienta de análisis de la realidad nacional en las diversas universidades y sobre todo en nuestra alma mater. Gracias al profesor Martín Portillo es que el día de hoy también tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Enrique Gersi. Y bueno, así que les pido por favor un fuerte aplauso para Martín Portillo. No pensaba que iban a pedir aplausos, todavía no he hablado, después me van a pedrear. Bueno, quiero agradecer primeramente a la unidad de posgrado de la Facultad de Economía por brindarnos el espacio para este evento, al Centro de Investigación y Estudios Legales, y al doctor Enrique Gersi por acompañarnos esta noche también, y a la doctora Ruth Chicana, que ha hecho también un espacio en sus actividades para poder acompañarnos en esta ocasión. El tema, lamentablemente, como todos sabemos, siempre hay libre competencia, y algo que no calculamos era la competencia que nos iba a representar la Copa América. Así que me siento muy satisfecho porque por lo menos tenemos más cantidad que un equipo de fútbol, ¿no? Y que es el equipo que va a preocuparse realmente por este tema de la corrupción y la relación entre economía y Estado. Yo pensaba atacar el tema desde la parte histórica, pero dado que soy docente, también hay un tema de en qué momento empieza la corrupción. Al parecer tiende a entenderse corrupción desde el Estado en el ámbito de la economía, cuando los funcionarios del Estado utilizan recursos del Estado de manera no legítima, de una manera totalmente personal para intereses particulares o para privilegiar intereses particulares dentro de la sociedad. En la parte del segundo piso hay una linda pizarra hecha por la Juventud Socialista que justamente habla sobre la corrupción y tiene unas fotografías y unas infografías allí sobre el caso Odebrecht, que es el caso más emblemático, más conocido hoy en día. Sin embargo, habría que señalar o habría que recordar en qué momento empieza la corrupción, en qué momento las personas tienden a dejar de lado sus funciones, sus responsabilidades, sus criterios éticos y morales y transgreden todas las normas establecidas por los reglamentos establecidos. Quizás el caso más particular, más personal, y agradezco que no haya muchos alumnos porque podrían molestarse conmigo, es el salón de clases, donde la gente aprende a ser corrupta, donde la gente aprende a que hay incentivos para corromperse, para negarse a respetar los principios o las ideas o las reglas que deben regir el comportamiento adecuado. En el momento en que un alumno decide que para sacar la mejor nota busca al profesor que es más fácil y elige a ese profesor con la ilusión de conseguir la más alta nota, aun cuando su calidad, él mismo sepa, no es la misma que la de un alumno que va con el profesor más exigente. 2. ¿En qué momento la corrupción empieza en el salón de clases? Cuando un alumno decide callarse la boca frente a cualquier error que el profesor cometa
o frente a cualquier postulado que el profesor señale, sabiendo que eso no es correcto, el alumno lo acepta, no lo rechaza, no impulsa la razón, no defiende la razón, sino que se somete a la autoridad del docente con la ilusión, con la esperanza y la seguridad de que eso le permitirá no ser mal visto por el profesor y por lo tanto no ser jalado por el profesor. Cuando esa persona llegue a un cargo de poder en el Estado, probablemente para evitar que su jefe lo despida o que la oficina lo vea mal, aceptará cualquier cosa que sea violar las normas de la propia institución. Todo es para un interés particular y personal. Es decir, no estamos ajenos a la corrupción, aprendemos a ser corruptos. En la búsqueda de este interés particular y personal, de corto plazo, como diría Hazlitt, no vemos el efecto a largo plazo, que si todos comenzamos a comportarnos así, las instituciones y las organizaciones que regulan y soportan la convivencia social comienzan a tener un serio problema de funcionamiento, de eficiencia y de eficacia, con lo cual el resultado es finalmente una desatención de las expectativas de la sociedad y un uso inadecuado de la función y del poder que corresponde a estas personas. El profesor también sabe eso, y en el aula de clases el profesor va a preferir probablemente a aquellos alumnos que le lleven el amén, como se diría, y los va a calificar de una mejor manera, sabiendo que dicen lo que él señala. Ya no es tan trabajoso ponerse a leer todos los exámenes, todos los informes, y por lo tanto se califica de una manera fácil y rápida, porque yo ya sé que el alumno piensa como yo. Eso es frente a un expediente técnico para una APP, ¿no? Si yo ya sé que es mi socio, que el 10% ya fue depositado en mi cuenta, apruebo el expediente técnico y no lo reviso. Y ahí tenemos a la Contraloría General de la República, que sorprendentemente no controla. Ahí tenemos a SUNAT, que se le escapan algunos grandes deudores, pero no a los pequeñitos. Es un caso bastante grave, pero a mí no me parece que ocurra en las altas esferas, sino que empieza en un salón de clases. Es donde las gentes aprenden a funcionar de acuerdo con incentivos. O me jalan o me premian. O quedo bien o quedo mal ante el auditorio, que es la opinión pública, mis demás compañeros de aula. Visto así, ¿no? Estado, economía, corrupción, probablemente la educación sea un puntal importante. Mientras esta esté direccionada desde el Estado, desde la política, probablemente va a seguir siendo difícil romper con esto. Pero si yo soy el que le paga al profesor el tiempo que me da, yo tengo el derecho a exigirle que me dé una educación de calidad, o si no mis padres van a reclamar. Pero si me la regalan y a mí no me cuesta, probablemente yo calle la boca y no reclame nada, y si reclamo me enfrento contra un muro muy grande, y entonces aprendo a no protestar, aprendo a no reclamar, o a reclamar cosas mínimas, no esenciales. Y luego de 35 años que tengo en San Marcos, primero como alumno y ahora como profesor, yo no veo que haya, aparte de la infraestructura, demasiados cambios en ese comportamiento tan nocivo. Hay sí un despertar, una alerta. Los jóvenes de ahora quizás tienen medios de comunicación que antes nosotros no teníamos, y eso nos permite comparar situaciones, y eso nos permite evaluar situaciones. El otro aspecto de este tema, que ya quiero dejar en paz las aulas, mi propia conciencia como docente y mi propia conciencia como profesor, como alumno. Lástima, no está una profesora mía que es una antropóloga socialista, que hace poco me la encontré después de 25 años y me dice: yo siempre te pongo a ti de ejemplo porque tú eres el alumno que se sacó 18 aun cuando pensaba contra lo que yo decía. O sea que yo soy una profesora muy tolerante, pero como tus exámenes eran de responder, para mí es muy difícil hacer eso, así que ahora hago exámenes objetivos, así no tengo que mi trabajo de leer todas las ideas de mis alumnos, pero sí me acuerdo de ti porque tú me hacías la vida imposible. Bueno, y me saqué 18, yo por eso siempre digo que criticar a los profesores no siempre es mala idea, ¿no? Después de 25 años hasta mi apellido se acordaba, aunque eso me llamó la atención porque yo no me acordaba ni su nombre, ¿no? Sí me acordaba que era muy guapa la mujer, todavía se conserva bastante simpática, ¿no?
me enseñaba educación rural, ¿no? Yo soy de la Facultad de Educación y el curso de ella era educación rural. Yo decía, ¿para qué estudiamos eso si todo el mundo quiere postular a un trabajo en Lima? Nadie quiere irse a estudiar, a trabajar después de profesor en la provincia. Y es cierto. Entonces me parecía ocioso su curso. Yo le dije que su curso para mí era inútil, ¿no? Del 90% de alumnos nadie iba a ir a la provincia. Y ella nos mandaba a investigar provincias, situación de la realidad de la provincia. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Un salario que un profesor gana para producir ¿qué? ¿Cuántos de esos cientos de alumnos al final fue a una provincia a trabajar y a aplicar lo que ella enseñó? Entonces, ¿dónde está el nivel de eficiencia y de efectividad en el gasto del Estado? ¿Cuántos cursos recibimos bajo esos criterios? ¿Cuánto dinero se pierde así? Pero no lo llamamos corrupción. No nos damos cuenta. Hay otro caso más grave que me imagino, que estoy seguro que se va a resolver, pero que yo solo quiero plantear acá, que es la historicidad de la corrupción en el Perú. Es casi una tradición, y aquellos que invocan la identidad cultural, aquellos que invocan la multiculturalidad y el respeto a las tradiciones, deberían entonces de ser los primeros en levantarse a defender la corrupción. Porque todos sabemos que desde el Imperio Español las redes de corrupción se instalaron para funcionar de una manera más eficiente y efectiva en contra de la corona española. Todos sabemos que los caciques se confabulaban con los corregidores y estos a su vez con los virreyes para recibir y extraer de los indígenas, ¿no?, dineros, falsear los envíos de los tributos, por lo tanto se enviaba menos a la corona. Y tercero, las concesiones que el rey otorgaba para los yacimientos mineros en el Perú eran malversados. Se indicaba, por ejemplo, cuáles debían de ser las condiciones técnicas de las minas, cómo tenían que hacerse los socavones. Todo eso se financiaba con dinero del rey y simple y llanamente acá las autoridades locales, incluidos los caciques, que eran parte de la administración colonial, eso lo hacían letra muerta y funcionaban de acuerdo a su propio criterio y conveniencia. Hubo casos escandalosos en que el gobernador de Huancavelica, por ejemplo, logró ganar en un año casi 7 veces más que un oidor de Lima, que era uno de los sueldos más altos. Entonces, el nivel de corrupción durante la colonia era impresionante. Los reyes de España difícilmente pudieron combatirla. Se envió en varias ocasiones durante toda la historia de la colonia enviados especiales de la monarquía para tomar nota, para tomar informes y de manera secreta enviarlos a la Corte de Madrid. ¿Qué sucedió con estos? Cuando eran detectados, generalmente las autoridades locales los acusaban a ellos de malos manejos e incluso los amenazaban con prisión. Uno de ellos fue Juan de Ulloa. Este tipo de situaciones no nos es extraña, nos es muy común hoy en día, pero no es nueva, es muy antigua. Está enquistada en los informes, ¿no?, que se señalan de la época. Quizás habría que retomar esa tradición, habría que revisarla, tratar de detectar allí cómo es que esto se ha ido reproduciendo a pesar de haber cambiado la colonia por un régimen democrático o republicano. Sin embargo, esas formas de manejar el erario público, los dineros del Estado, se han mantenido. Esto lo digo y lo puede corroborar y confirmar con nombres y apellidos en el libro de Quirós, La historia de la corrupción en el Perú, un excelente libro hecho por el Instituto de Estudios Peruanos que señala justamente, ¿no?, todos estos casos a partir del siglo XVIII, cuando la monarquía ilustrada de los Borbones en España comienza a tratar de ver cómo funciona la extracción de mercurio en el Perú. Era la principal fuente de abastecimiento de mercurio para todo el Imperio Español. El mercurio era imprescindible, ¿para qué? Para purificar la plata, tanto en Perú como en México. Por lo tanto, sin plata, el gobierno español no podía sobrevivir en esa época, económicamente hablando. La crisis económica de España se va a deber en gran parte a la imposibilidad de tener un flujo constante de mercurio que le permita lavar, limpiar, purificar la plata y entonces sostener el costo de ese imperio tan inmenso. Por eso deciden tratar de corregir el tema de la corrupción en las minas de mercurio en Huancavelica. Desde esa época vienen los problemas mineros, las resistencias locales a la supervisión de la capital, el uso de la población para impedir las mejoras técnicas.
Eso no es nada nuevo, eso es muy tradicional. Pero no conocemos nuestra historia. Por eso repetimos los errores. Cuando el régimen de concesiones reales, se llame ahora concesiones estatales o asociaciones público-privadas, se van a repetir estos esquemas, porque yo considero que ahí el tema está en cuánto te preocupas por lo que es tuyo y cuánto te preocupas por aquello que no es tuyo. Hay un escritor que yo recuerdo de hace muchos años atrás, Juan Benfeld, que escribe sobre ecología, el daño ecológico, y señala un hecho principal: cómo podemos proteger mejor el medio ambiente. Y esto es análogo al tema minero. La corrupción que se da en torno a la explotación minera, por ejemplo, se debe porque como Estado, modernamente, los gobiernos, los estados, otorgan a alguna empresa X, nacional o extranjera, un tiempo determinado para extraer tanta cantidad de metal o mineral. Lo que pase después no interesa, porque esa empresa termina su contrato y obviamente se va a marchar. Así que allí ocurre el fenómeno que todos vemos: la maximización de beneficios y la minimización de los costos. Pero eso es por el incentivo perverso generado porque tú le estás dando el permiso de explotación por un tiempo determinado. Si en lugar de eso se le diera la propiedad ad eterno, vas a ser propietario de ese yacimiento, en algún momento ese mineral se va a acabar y esta empresa minera tendrá que transformar esa mina en otra cosa, en otro bien que le rinda algún tipo de utilidad. ¿Por qué? Porque es el propietario de esa área. Y en el mundo existen situaciones así. En el mundo existen países en donde los recursos mineros sí están en propiedad privada plena y completa. Y allí lo que se hace es una reconversión bajo el costo de la propia empresa. Al Estado no le cuesta. Pero esta regeneración puede hacerse, hay un caso muy particular, vía la reforestación y convertir eso en una especie de parque que será explotado de esa manera, como un parque para camping, para observación de la naturaleza, y se paga por ingresar a esta especie de reserva privada creada para restituir el suelo que fue una mina antiguamente. Casos así están en la literatura que cita Benfeld, ¿no? Les recomiendo buscarlo en PDF, está. Y podría ser quizás una salida, pero ahí tendríamos el problema de la relación entre el Estado y la economía. Las leyes que el Estado da, lo que nosotros esperamos que el Estado haga, ¿cómo afecta a la economía? ¿Cómo las normas legales que se emiten generan costos o generan incentivos para que los costos sean tan altos que la gente prefiere no asumirlos y por lo tanto genera externalidades? Es decir, otro que se encarga del problema. Un tema que nosotros discutíamos cuando yo tenía la edad de ustedes, aquí en los mismos pasillos de la universidad, en la Facultad de Derecho, era: ¿por qué no vendemos los ríos? ¿Por qué no privatizamos los ríos? Hoy en día no sé si todavía se habla de esas cosas, pero en mis épocas se hablaba de esas cosas. Estábamos en los 80, 90, ¿no? La contaminación no era un tema tan grave. Es más, a mí en la Facultad de Letras, en Educación, me decían que ¿por qué me preocupo yo del medio ambiente? Ese es un tema de la burguesía. Hay que preocuparse por el hambre. Y me acuerdo que cuando presenté un informe sobre la contaminación y estas cosas, los compañeros de mi base me acusaron de pequeño burgués. Que ¿por qué yo me preocupaba del medio ambiente? Esas eran preocupaciones de los países occidentales, no del pueblo. Esos criterios todavía se manejan lamentablemente para dejar de tocar temas importantes. Pero esto de la privatización de los ríos tiene como consecuencia lo siguiente. Básicamente los relaves mineros van a los ríos. Los ríos están bajo administración estatal. ¿Quién es el dueño del río? El Estado. ¿Quién se encarga de proteger el río? Nadie. Tenemos una autoridad de la cuenca del Rímac, ¿no es cierto? Tiene más de 23 instituciones que son los componentes de esta autoridad del río Rímac. Y el río Rímac tiene lo que tiene y arrastra lo que arrastra. Si al río Rímac le perteneciera probablemente a la Universidad de San Marcos o a la Universidad del Pacífico o al sindicato de trabajadores de limpieza pública de alguna provincia de Lima, ¿no? O al señor Juan Pérez, ya, o a la comunidad campesina de Guarochirí, si hubiera un dueño de ese río, muy probablemente, si alguien le echa basura, se aplicaría y se activaría todo el mecanismo legal para defender la propiedad.
Cuando le echan basura a uno en el patio de su casa, uno puede reclamar. Y tienen todo un sistema, toda una batería de normas legales en defensa del mal uso de la propiedad ajena. Si eso lo aplicáramos a los ríos, a las lagunas, probablemente estas estarían mejor protegidas. ¿Cuál es el temor y la mala información que se transmite? Que si hacemos eso, inmediatamente los extranjeros se van a comprar eso. ¿Y quién ha dicho que los extranjeros lo van a comprar? ¿Por qué no lo pueden comprar los propios peruanos o los habitantes que están justamente en esa zona? O simple, se reconoce que el río atraviesa por tal zona y estos pobladores son los dueños automáticamente. Si ellos lo venden a, qué sé yo, una empresa china, ya es problema de ellos. Pero ¿por qué vamos a suponer que lo van a comprar los extranjeros? Si es del Estado, el Estado puede decidir a quién se lo vende en primer lugar. Ahí demostraríamos si somos capaces y responsables de manejar nuestros propios recursos, porque asumimos la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos y asumimos el costo. La corrupción se va a dar cuando el Estado comienza a asignar sus derechos de propiedad bajo tiempo determinado, bajo incentivos subterráneos a aquellos que aparentemente postulan, ¿no?, en una concesión o licitación pública. Estos sobrecitos que pesan, que representan el 10% de cualquier obra pública y que es el requisito esencial para ganarte la buena pro en una licitación pública hoy en día en cualquier distrito, ¿no?, en cualquier municipalidad distrital, hasta obras de carácter nacional. Odebrecht es solo la punta del iceberg, no es nuevo. Estas coimas ya existen durante el gobierno colonial. Y no quiero irme más atrás, porque la colonia no inventó eso. La colonia se montó sobre un sistema de incentivos de ese tipo que ya existía en el Tobantín suyo. Que se perfeccionó, sí. Que se hizo de una manera mucho más esquematizada, sistematizada, sí. Pero ya existía. ¿Por qué? Porque hay un propietario, el Estado. Es el Inca, es el rey, ahora es el Estado peruano. Y los demás son solamente usufructuarios, no son propietarios en sentido real. Por lo tanto, te doy la concesión, te doy el permiso. Cuando te doy el permiso o la concesión, tengo que hacer un concurso público. Cuando hago este concurso público, ¿quién gana el concurso? Se supone que la propuesta más técnica, la propuesta más económica. Claro, formalmente. Informalmente todos sabemos quién gana generalmente la buena prueba. Hay alumnos acá, en ingeniería industrial, que trabajan en empresas, que concursan, y son ellos los primeros en señalar que la coima es una cosa normal, común y corriente. Aun cuando no se ganara, cuando no te pidieran la coima en el momento en que postulas, aparentemente ganas limpiamente, pero en cuanto ganaste, te vienen con la amenaza de que te van a observar la buena pro ya obtenida, a menos que tú deposites en una cuenta. O sea, somos conscientes de que eso pasa, de que eso está generalizado. ¿Qué sería la alternativa allí? Quizás revisar los incentivos. Si el sistema de propiedad estatal no resulta siendo eficiente, resulta generando tantos problemas y dificultades, quizás deberíamos reconocer que el sistema de propiedad particular, ¿no?, que puede ser de una persona o de un grupo de personas, ya no del Estado, podría eliminar la corrupción. Eso yo creo que se va a desarrollar con mayor detalle. Yo solamente lo planteo como un hecho que no se ha creado recién. Si revisan nuevamente el libro de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, parece increíble que no hayamos aprendido un hecho fundamental. Los periódicos existen, o sea que podemos revisar la información contrastando con periódicos del siglo XIX de la República Peruana. El boom del guano. El guano es un recurso natural que solo existe en el Perú. O sea, tenemos el monopolio de un recurso a nivel mundial. Y ese recurso nos lleva a la mayor crisis fiscal de la República hasta ese momento. ¿Es imposible? Sí, sí es posible. Porque todo ese dinero se maladministró. Se infló la estructura estatal. Se crearon puestos de trabajo. Balta era el presidente maravilloso que daba trabajo a todo el mundo. Cuando cae el precio del guano, esos trabajos son ahora pasivos, porque hay que pagar sueldos y no hay de dónde sacar la plata. El Estado ha pedido créditos por adelantado, no tiene cómo pagarlos. ¿Por qué? Porque el guano no es de Juan Quispe, porque el guano no es del señor Ramírez, el guano es del Estado. Y el guano es entregado en concesión a algunas familias o a una empresa extranjera en monopolio exclusivo.
Ese esquema de concesiones no ha sido abandonado. Ese esquema de concesiones no lo inventó Balta. Ese es el esquema de concesiones del gobierno español de la época colonial. Insistimos en un modelo explotador de los recursos naturales para la exportación de materias primas principalmente. Y solo se puede sostener ese modelo cuando el Estado es el dueño y no nosotros, las personas. Todos estamos en contra de la corrupción, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son los mecanismos para combatirla. Si ustedes revisan la crisis posterior al gobierno de Balta, las alternativas que presenta el Partido Civil, la crisis de la Guerra del Pacífico y las alternativas que se presentan después, van a encontrar que son similares a las alternativas que se están aplicando o sustentando hoy día. ¿Qué provocó eso? La corrupción del gobierno de Piedra. Entonces no es el problema de las personas, es el sistema de instituciones que tenemos o el modelo de normas legales que tenemos. Hacia allí deberíamos de mirar y tratar de comparar las experiencias en los momentos en que la corrupción en el Perú disminuyó. Y hay un dato objetivo: la disminución de la corrupción en el Perú se da en un periodo de 15 a 20 años. Entre 1895, a pesar de la corrupción de Piérola, hasta 1919-20, con el golpe de Leguía. Ese periodo, llamado por Basadre la República Aristocrática, es el periodo en que menos corrupción hay, porque el Estado se encarga de menos cosas y los privados son los que generan servicios públicos, agua, luz, alumbrado, proyectos de irrigación, caminos, puentes, trenes, hechos por inversión privada, nacional y también extranjera. La data estadística, porque no vamos a hablar sobre fantasías o ilusiones, sino matemática, los datos en bruto, crecimiento del PBI, tasa de pérdida efectiva en los proyectos, es menor que antes y después de ese brevísimo periodo. ¿Quién se ha puesto a investigar eso? ¿Por qué la corrupción disminuyó allí? Yo, claro, que sostengo lo que sostengo, presumo que es por lo que yo digo. Pero ¿por qué no se hacen tesis sobre eso? ¿Por qué no se investiga por qué la corrupción se disminuyó allí? ¿Por qué no se ve qué factores o vectores son los que incidieron en la disminución de la corrupción? El propio Quirós, que nadie lo puede acusar de defensor del libre mercado ni de la propiedad privada, ¿no?, señala que sería justamente por eso, porque los privados van a preferir encargarse ellos de las inversiones y ganancias antes que entregárselas al Estado. Leguía se va a pelear con el Partido Civil porque justamente pretende hacer un tren del Callao hasta la Amazonía sobrevaluado. El Congreso, en mayoría de los civilistas, se opone por la sobrevaluación y la corrupción que implicaba. Están los datos, se pueden revisar en el Congreso, las actas, se pueden revisar los proyectos de la presidencia porque están en el Archivo Nacional, y la data, para que no se pongan a buscar en el vacío, son un montón de anaqueles, ¿no? La data precisa te la da Quirós, te dice en dónde está, en qué oficina, qué página es, qué informe se lleva. Entonces tenemos las fuentes accesibles. Por eso creo yo, y con esto cierro, que la corrupción no es un tema que solamente se ve en si la persona es débil moralmente o no, que es lo que generalmente se cree, sino en los incentivos que se crean y cómo aprendemos desde el salón a jugarnos con los incentivos. Cuando ya somos adultos, eso ya no nos es extraño y actuamos en consecuencia casi de manera automática, sin percatarnos de que estamos dentro de un proceso o red de corrupción. No lo vemos como corrupción. Ese es nuestro problema. Gracias. Ahora tenemos las palabras de la profesora Ruth Chicana, magíster en negocios internacionales por la Universidad Bordeaux 4 de Francia, estudiante del doctorado en gestión económica global de la Universidad San Marcos, especialista en Business Intelligence, Business Planning y gestión estratégica de negocios. También es consultora comercial y asesora académica de proyectos de desarrollo, docente universitaria en San Marcos y en universidades particulares en el área de pregrado y posgrado en administración y economía. Para ella, un fuerte aplauso. Bueno, bastante contenta y agradecida por la invitación del CIR, del Centro de Ilustración Republicana,
y bastante honrada también de poder compartir esta mesa con grandes expositores y colegas. Bueno, es curioso que dentro de la presentación que ha hecho Martín de mí no ha mencionado para nada que soy contadora, y creo que eso es un gran alivio en parte. Les comento un poco antes de comenzar con el tema que el día de hoy nos reúne. Cuando yo estudio contabilidad y empiezo ya a aplicar mi carrera en las empresas, siempre me preguntaba cómo podemos hacer o cómo puedo hacer yo desde mi profesión ayudar a que las organizaciones, o en este caso las empresas, puedan ser más competitivas. Y me daba cuenta que cumpliendo con todas las políticas tributarias, porque ya deja de ser contabilidad financiera y creo que hoy hablamos de contabilidad tributaria, me daba cuenta que registrando los vouchers dentro de las fechas que correspondan, o los comprobantes de pago, o pidiendo facturas o sustentos de diversas operaciones, no lograba mucho. Así que una gran sorpresa fue de que contablemente no podía ayudar tanto a las empresas. Así que empecé a indagar y dije, tal vez estudiando administración pueda llegar a mi gran respuesta. Empecé a estudiar administración también con ese objetivo de poder ver cómo podemos lograr que las empresas sean más competitivas. Y lamentablemente tampoco encontré respuesta. Así que ahora estudio economía a ver si encuentro la respuesta. Y yo creo que sí, ya encontré una de ellas, y uno de los temas es el día de hoy que nos reúne. Por eso voy a pedir, por favor, que me ayudes con ese USB. Bien, creo que te voy a indicar yo. Un permiso. Ok, bueno, tengo bastantes dudas, bastantes consultas, y voy a tratar de abordar todos los aspectos de mi formación, tal vez también igual que ustedes, para poder entender y aprovechar a lo máximo las brillantes exposiciones tanto de mi colega que me antecedió como la del doctor Enrique Gersi. Bueno, cuando nosotros hablamos del impacto de la economía, económico de la corrupción, no podemos dejar primero de averiguar si existe algún indicador que mida cuán corruptos somos, ¿no? Tanto países de América Latina como en Europa o en Asia. Bueno, si nosotros simplemente buscamos o nos enteramos, sabemos que existe un indicador, ¿sí o no? ¿Sí? Que es el indicador de percepción de la corrupción. Bueno, averiguando nos damos cuenta de que existen países más corruptos y países menos corruptos, tan transparentes como tenemos a Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia. Y por otro lado, los países más corruptos. Este es un estudio que se ha hecho con una muestra de 180 países. Bueno, los que están en rojito son los 5 países más corruptos que puede haber a nivel mundial. Pero nos preguntamos, ¿y dónde estamos? ¿Y dónde está el Perú? ¿Estará en los países más o menos corruptos? Bueno, les diré que el Perú actualmente en el 2018, ya que este índice es por año, en el 2018 hemos estado en el puesto 105 de 180 países. ¿Sí? El año pasado hemos estado en el puesto 96, ese es nuestro gran ranking. Y en el 2016 en el 101. Y nos preguntamos, ¿y cómo estarán nuestros amigos de Venezuela? Ya que Venezuela está de moda y sabemos muy bien cuán corrupto puede ser un Estado, en este caso autoritario y dictador. Bueno, nuestros amigos venezolanos están en el puesto 168 en el IPC del 2018 de 180 países. Estuvieron en el 169 y en el 2016 en el 166. Y sin ir muy lejos, ¿en qué ranking estará Chile? Bueno, Chile está en el país 27, en el ranking 27 de los menos corruptos, ¿no? Estando en el 26 en el 2017 y en el puesto 24 en el 2016. Gran diferencia, ¿no? Y eso que estamos tan cerquita. ¿Pero a qué se deberá? Sabemos muy bien que este IPC se mide sobre diversas fuentes en una escala, poniendo una escala del 0 al 100, ¿no? Midiendo, por ejemplo, el nivel de sobornos, de actos corruptos en general, desviación de fondos, cargas burocráticas, nepotismo, etc. En fin, esa es la realidad.
Pero por otro lado también sabemos de que se podría decir de que nos podríamos preguntar ¿qué deteriora la corrupción en un sistema democrático? Bueno, lo principal que deteriora la corrupción en este sistema democrático es que los ciudadanos cada vez perdemos el control de las gestiones, en este caso de las finanzas públicas. Y como una muestra de ello es que nosotros sabemos muy bien todos los impuestos que tenemos que pagar, pero sin embargo no conocemos a dónde van estos impuestos, ¿verdad? Y lo único que sabemos es de las grandes cantidades de dinero que se utilizan o que se invierten en ciertas investigaciones, como por ejemplo lo que se invirtió en Lavajato. ¿Cuánto era más o menos? ¿Recuerdan? Casi 6 millones, ¿no? En una investigación. En fin. Por otro lado, también, ¿cuál es el correcto uso del poder por parte de los gobernantes? ¿No? Siguiente, por favor. Bien, pero también nos podríamos preguntar, y con esto también traemos en este momento parte de lo que dijo Martín hace un momento, ¿no? ¿Dónde puede radicar la corrupción? Podríamos decir nosotros que la corrupción puede radicar en la perversidad moral de los hombres públicos. O por otro lado, podríamos decir que la corrupción radica en la falta de sentido ético de los ciudadanos. Bueno, creo que tiene gran parte de los dos, pero yo considero que el principal punto o la principal raíz de donde radica la corrupción es en el incremento del peso del poder político y administrativo sobre las actividades económicas y sociales, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado tendríamos nosotros que analizar bien cuál sería el punto más relevante o la raíz principal que genera este tipo de actos. Bueno, y respecto a mi formación quise poder graficar para que también ustedes puedan entender un poco acerca de este círculo vicioso del cual hasta ahora no podemos salir y que parece que cada vez profundizamos mucho más en él. Simplemente a través de un ejemplo, por ejemplo, de los precios. Nosotros tenemos a un lado, tenemos al Estado que quiere hacer o que quiere asumirse el papel de vendedor, ¿no? El papel de vendedor de bienes y servicios, y que en este caso está en constante investigación y búsqueda de sus potenciales clientes. ¿Quiénes vienen a ser sus potenciales clientes? Empresas que tengan todos los deseos de poder estar dispuestos a pagar lo que sea con tal de ganar una gran licitación, ¿no? Muy bien, los encuentra. Lamentablemente los encuentra. Es parte también del mercado. Las empresas no dejan de ir o no dejan pasar ninguna oportunidad que puedan aprovechar ellas muy bien, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, cuando el Estado logra captar a estas empresas, perfecto, las empresas pueden estar dispuestas a financiar sus proyectos de diversas formas, porque al final la empresa nunca pierde, porque todo lo que pueda asumir como parte de la financiación, al final, ¿quién lo cubre? Los consumidores, ¿correcto? Entonces, en un simple cálculo de precio, costo más margen de ganancia, vamos a encontrar que los costos son muy altos y por ende esto genera un alto precio también para el consumidor, y el cual empieza el círculo de esta manera. Este consumidor, a su vez, al poder seguir generando diversas rentas, como contribuyente también se ve en la obligación de seguir pagándole al Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir generando caja chica. Muchos de ustedes trabajan, asumo, ¿verdad?, en diversas empresas, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos nosotros sabemos que en las empresas existe caja, existe fondos, ¿correcto?, que lo utilizamos para diversas actividades del día a día, ¿sí o no? Para poder comprar suministros, útiles, etc. Muy bien, pues vamos a relacionar ese aspecto al Estado. El Estado necesita dinero para seguir cubriendo sueldos, gastos de investigación, como tenemos el caso de Lavajato, los pagos de nuestros congresistas, etc. Sus días de representación, en fin. Entonces necesita caja chica, necesita dinero. Y como el Estado no genera fondos por sí solo, se comporta como empresa cuando se trata de negociar grandes cantidades de dinero, pero a la vez se olvida que se comporta como empresa cuando trata de recaudar dinero de los contribuyentes.
Entonces, como necesita dinero, empieza a elaborar y a formular una serie de políticas tributarias de cómo poder asfixiar más a la empresa formal, en vez de poder dirigir su mirada a poder generar estrategias y combatir la informalidad, que a pesar que es uno de los aspectos que no se mide en el IPC. Muy bien, entonces, cuando el Estado empieza a hacer eso y sus políticas tributarias las rige a la parte de cómo poder presionar más a la empresa formal, es que empieza a generar una serie de estrategias. Es muy gracioso, y les comento ahora sí como contadora, que por ejemplo cuando hablamos nosotros del impuesto general a las ventas, ¿ya? Este impuesto grava las ventas, grava los ingresos, pero sin embargo seguimos generando impuestos que siguen gravando nuestros ingresos, como también tenemos el impuesto a la renta. Y como yo les explico en muchos de los casos a mis alumnos, el Estado siempre se pregunta y dice, no, pero yo no me puedo esperar un año para poder cobrar impuesto a la renta. Entonces lo que hago, voy a empezar a generar pagos a cuenta todos los meses para poder tener caja chica y seguir pagando lo que ya sabemos nosotros que es lo que hace con el dinero, ¿no? Y es ahí donde empieza a generar nuevos impuestos y más impuestos. Tenemos pagos a cuenta del impuesto a la renta, tenemos régimen de percepciones, régimen de retenciones, sistema de detracciones y todo enfocado a los ingresos de las empresas formales. Entonces vemos nosotros que esto es parte de un círculo que no termina y que lamentablemente sigue siendo generado por ese papel que asume el Estado de convertirse de asumir un rol de vendedor, negociador, cuando se trata de poder seguir lucrando a costa, en este caso, de los consumidores y contribuyentes, que a la vez son contribuyentes gracias a sus impuestos. Y por último, ¿cuánto nos cuesta esto? Bueno, lamentablemente el tema de corrupción nos cuesta un aproximado de 3.000 millones de dólares o de 10.000 millones de soles al año. ¿Y esto cuánto representa en comparación o en referencia a nuestro presupuesto público? Representa un aproximado del 10% de nuestro presupuesto público. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo paramos este círculo vicioso? Las empresas no pierden, porque todo lo transfieren al precio, y al final es el consumidor quien asume todo este sistema corrupto. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ya que nuestro maestro de ceremonias nos ha dejado, porque se está preparando creo que para la Copa América, así que acá vamos a hacer de todo. Y bueno, y creo yo que como buenos sanmarquinos ya también esta parte estamos acostumbrados nosotros. Tengo el agrado y el honor de presentar al doctor Enrique Guerci Silva. Él es abogado y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil, profesor visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas en Buenos Aires, miembro de Mont Pelerin Society, ¿sí? Miembro de la Royal Economic Society, entre otras. Ha recibido por la Universidad Francisco Marroquín el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por su dedicación y entrega a la noble causa de la libertad y al imperio de la razón. Nuestro invitado también es coautor del Otro Sendero, un libro imprescindible para entender los cambios ideológicos de finales de los 80. Sin ese libro es necesario mencionar que Mario Vargas Llosa no habría podido crear el movimiento Libertad. Y a su vez ese texto fue el que rompió el marco ideológico de la sociedad peruana a fines del siglo pasado. Un fuerte aplauso para el doctor Enrique Guerci Silva. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí estar nuevamente en San Marcos. Yo hice 2 doctorados en San Marcos, un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas y un doctorado en Filosofía.
Así que aunque estudié el pregrado en la Católica, me siento un sanmarquino con todo derecho, porque cursé, como les digo, 2 doctorados en esta universidad. He sido profesor en San Marcos también, así que para mí es muy grato estar esta tarde para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el problema de la corrupción. Quiero igualmente agradecer al Centro de Ilustración Correpublicano y a Martín Portillo por su invitación, por su dedicación y por su presencia. El centro está haciendo un trabajo muy importante que estoy seguro, a no dudarlo, va a ayudar a revolucionar y a cambiar las mentes en nuestro país, convocando a jóvenes como ustedes a tener estos espacios de discusión y debate. Por eso mi más sincero reconocimiento para mi querido amigo Martín Portillo, también un sanmarquino de toda la vida. Y finalmente un agradecimiento a ustedes por su presencia. Estamos compitiendo con la Copa América, ¿no es cierto? Es una competencia desleal, dirían los chicos de Indecopi. Yo no creo en la competencia desleal, creo que toda competencia es leal o leal, pero da lo mismo. La competencia es la competencia, y el hecho que ustedes estén aquí es para mí altamente constructivo, porque significa que ustedes han hecho un cálculo de costo y beneficio y han llegado a la conclusión de que el beneficio esperado por encontrarse con nosotros esta noche es más alto que el beneficio que pueden conseguir de estar mirando el Brasil-Bolivia. De manera que no me cabe más que agradecerles particularmente por su interés en acompañarnos esta tarde. Se me ha pedido plantear algunas reflexiones sobre el problema de la corrupción desde el punto de vista de la teoría económica del derecho. Yo soy profesor de análisis económico del derecho, de manera que es en lo que puedo ayudarles con una reflexión sobre este problema. Y yo quisiera plantear algunas ideas. La primera, que me parece muy importante, es que para entender cabalmente el problema de la corrupción tenemos que entender un hecho fundamental. El derecho es costoso, no es gratuito. Este es un problema, como lo desarrollaremos a continuación, gravitante. Los abogados creen que el derecho es gratuito, los economistas también, y me temo que los contadores también, de manera que nadie está inmune a esta creencia que, como veremos, es equivocada. El derecho es costoso y no gratuito. El derecho no se cumple, la ley no se cumple de por sí. La ley solo se cumple cuando el beneficio de cumplir la ley es mayor que el costo. Es decir, cuando la gente espera algo de cumplir con la ley. Equivocado o no, pero espera algo. Cree que se va a beneficiar por cumplir con la ley. Por el contrario, cuando el costo de cumplir la ley excede al beneficio, la gente no cumple la ley, la incumple. En segundo lugar, asociado con este primer problema, también es una falacia suponer que el derecho es constante. El derecho ni es gratuito ni es constante. Las normas jurídicas no son las mismas en todas partes. El derecho no es igual en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en el Perú o en Bolivia. Pueden inclusive llamarse igual las instituciones, hablarse de propiedad, hablarse de familia, hablarse de contratos, pero a la hora de la realidad, examinando cada una de las instituciones, descubriremos que no obstante inclusive el nombre que llevan, el derecho es distinto. El derecho no es constante. El derecho es una variable cambiante, dinámica, distinta en cada caso, como veremos después. Y en tercer lugar, y aquí viene el planteamiento de la tesis que voy a desarrollar, la corrupción no es una causa, es un efecto. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar tantas cosas de la corrupción. Ahora está de moda. Hace unos años nada hablaba de la corrupción. Pero ahora la corrupción está de moda, hay fiscales anticorrupción, jueces anticorrupción. Yo siempre me pregunto si puede haber un fiscal anti algo o un juez anti algo. Yo creo que el fiscal y el juez tienen la obligación de la neutralidad. Uno no puede ser anti nada si va a administrar justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de la corrupción por aquí y por allá. Yo creo que hay mucha gente que no entiende qué es corrupción. La corrupción no es solamente recibir un soborno en dinero, también hay corrupción no monetaria,
aquel que por el halago, la lisonja o la vanidad actúa en contra de la ley, también es una persona corrupta. Entonces yo voy a plantearles la idea de que la corrupción no es una causa, es un efecto. Con toda razón ustedes me podrían preguntar, ¿un efecto de qué, señor? Un efecto de una estructura institucional muy costosa. La tesis que quiero compartir con ustedes es que en el Perú cumplir con la ley es muy caro y eso hace que la gente se corrompa. Hay incentivos, decía Martín en el inicio de su exposición, que favorecen las conductas corruptas en el Perú como consecuencia de la complejidad y la dificultad del sistema jurídico. La corrupción sería entonces una consecuencia de un sistema legal, de un sistema jurídico demasiado costoso y complejo. Quisiera empezar por desarrollar estas tres tesis que he sostenido. Empecemos por la primera. El derecho es costoso. La gente cree que el derecho es gratis. Y esto es un error. No hay nada gratis. Un famoso profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, que le dieron el Premio Nobel de Economía el año 76, siempre decía en su clase, en inglés, ¿no? There is no free lunch. ¿Qué significa eso? No hay almuerzo gratis. Para ilustrar una idea muy sencilla, con la idea de un almuerzo, si tú estás comiendo un sándwich, alguien lo pagó. O tú, o tu plata, o tu papá, tu mamá, tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, ¿no es cierto? O el dueño del restaurante que te lo invitó, o te lo robaste, en cuyo caso tampoco es gratis. ¿No? No hay almuerzo gratis. Todo es costoso. ¿Cuánto cuesta algo? Si todo es costoso, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto cuesta algo? El costo de algo es lo que dejas de hacer para hacer esa cosa. Si yo vengo a esta conferencia en la que nadie les ha comprado, nadie les ha cobrado, ¿no es cierto? No por eso esta conferencia es gratis. No hay que confundir el precio con el costo. El precio sería lo que les cobras por venir a esta conferencia. Pero ese no es el costo. ¿Cuál es el costo de esta conferencia? El partido Brasil-Bolivia, pues. O cualquier otra cosa que ustedes hubieran podido hacer en lugar de estar aquí. Qué sé yo, comerse un pollito a la brasa, irse al cine a ver Godzilla, tomarse unos tragos, pasear a su perro, ir a visitar a su abuelita, estar con la novia, con el novio, leer un libro o simplemente no hacer nada. Echarse un rato a dormir, ¿no? Para después irse a las previas, como corresponde un viernes en la noche. Pero ustedes están aquí. Están aquí porque han comparado costos y beneficios y han llegado a una conclusión. Pero hay costos por estar aquí. Todo cuesta. Cada cosa que hacemos en la vida tiene un costo. La oportunidad que sacrificamos. Por eso los economistas hablan de los costos de oportunidad. El costo, por definición, es lo que yo dejo de hacer para hacer algo. En nuestro ejemplo del sándwich, ¿cuál es el costo del sándwich? Supongamos que era una hamburguesa. El costo del sándwich es la butifarra, que era la alternativa que no comí. Si vas al Chifa, el costo del tallarín saltado no es lo que pagas por él. Es el arrocito chaufa que no puedes pagar. Tuviste que escoger entre uno y otro. ¿Cuál es el costo de tu enamorado? El otro, pues. Con el que no estás para estar con él. ¿Cuál es el costo de tu enamorada? La otra, con la que no estás para estar con ella. Todo es costoso, nada es gratuito. Lo mismo pasa con la ley, con el derecho. La ley es un bien de capital, dirían los economistas. No es un bien de consumo, no se agota en un solo consumo, sirve para consumos sucesivos. Y como todo bien de capital tiene un costo. ¿Cuál es el costo de la ley? ¿Cuál es el costo de cumplir la ley? Lo que yo sacrifico para cumplir con ella. Las leyes son muy complejas. Hay unas más complejas que las otras.
Algunos de ustedes aquí estudian contabilidad o estudian derecho y están más familiarizados, por ejemplo, con el IGB. Pero si tú te pones a leer los anexos del IGB, son realmente una cosa complicada, que requiere conocimientos contables y jurídicos. Muchos abogados no los entienden, ¿eh? Los contadores tienen más versatilidad. Por ejemplo, pones a los abogados a leer eso y le preguntas inclusive a tributaristas y cada uno te da una opinión distinta, por supuesto antagónica a la opinión de los contadores. Entonces, el derecho no es una cosa sencilla. ¿Cuánto cuesta cumplir con una norma legal? El tiempo y la información que necesitas para obedecer. Las leyes laborales, ¿son gratuitas? No, las leyes laborales son muy costosas, porque implica seguir una serie de procedimientos, asumir una serie de pagos en tu planilla que no existen, por ejemplo, en el sector informal, que es la alternativa. O sea, si tú quieres ser formal, ¿no es cierto?, tu costo es el sector informal. Tú podrías perfectamente estar en el sector informal y no pagar ninguno de esos beneficios. En general, la ley es costosa, no es gratuita. Primera tesis. Si la ley es costosa, deberíamos hacernos dos preguntas. De esta primera tesis, saquemos dos escolios, como dicen los geómetras. Primero, ¿ese costo es uniforme? ¿A dos personas iguales cumplir con la ley les cuesta lo mismo? Siendo el valor subjetivo, por consiguiente los costos y los beneficios también subjetivos, a dos personas iguales cumplir con la misma ley no les cuesta lo mismo. Es decir, la ley es costosa, pero ese costo es asimétrico, no es simétrico. Para ti, cumplir con el código tributario no te cuesta lo mismo que a ti. Ustedes tienen costos diferentes. Para mí, cumplir con la ley laboral no va a ser lo mismo que para ti. Para el doctor, cumplir con la ley tributaria no va a ser lo mismo que para ti. Cada uno de nosotros tendrá valoraciones distintas y por consiguiente costos distintos para cumplir con la misma ley. Entonces ese viejo principio liberal de que la ley es igual para todos es en realidad una igualdad metafórica, fenomenológica. El derecho quiere que todos seamos iguales, pero económicamente no lo somos, porque los costos son asimétricos. La ley es costosa, los costos se reparten asimétricamente. Primera conclusión. Segunda, aún más terrible. ¿A quién, si los costos no son iguales, a quién le cuesta más cumplir con la ley? ¿Al pobre o al rico? ¿Se anima alguien con una respuesta? Si la ley cuesta 10, pobre, tienes razón. Si la ley cuesta 10, cumplir con la ley, digamos, cuesta 10, tú ganas 100, yo gano 1000, ¿a quién le cuesta más? Al pobre que gana 100, pues, porque es el 10% de su sueldo, el otro es el 1%. Siempre la ley costosa le va a costar más al pobre que al rico. Acá no estamos haciendo ideología, simplemente estamos revisando hechos y sacando conclusiones. El derecho es costoso, esos costos son asimétricos y son inversamente proporcionales al ingreso de la población. Cumplir con la ley le cuesta más al pobre que al rico. Yo con eso me quedaría contento, ¿eh? Si los convenzo de esto, querido Martín, no tenemos más que hablar. Yo soy feliz y espero que ustedes lideren la revolución que transforme este país. Espero que sean congresistas. No les deseo el mal, mil disculpas, pero digamos, que dirijan este país alguna vez. No, presidente o lo que sea, hay un golpe de Estado, hagan lo que ustedes quieran. Pero esa es la revolución que tendrá que cabezar la generación de ustedes. La mía fracasó. Con el Movimiento Libertad perdimos una elección y no lo pudimos hacer. Pero creo que las ideas están perfectamente válidas y además hoy día más válidas que nunca, ¿no? El derecho es costoso. Esos costos son asimétricos.
e inversamente proporcionales al ingreso. Si los señores miembros del Congreso entendieran que cumplir con la ley le cuesta más al pobre que al rico, sería suficiente. Este país sería diferente. Pero no entienden eso. Que el derecho es gratis. Entonces publican cada idiotez en el peruano, que no tiene absolutamente ningún sentido. Y que lo único que produce es encarecer la legalidad. Porque se le hace cada vez más difícil al pobre cumplir con las normas legales. Al rico también, pero el rico tiene más posibilidades. Contrata abogados, tiene buenos contadores como la doctora, asesores financieros, qué sé yo, se puede defender. También le cuesta, también sería mejor, más eficiente que fuera más barato. Pero el pobre termina discriminado, ¿dónde? En el sector informal, pues, es decir, en la corrupción. Precipitado directamente a las manos de la corrupción. Segunda tesis a desarrollar. Acusar de pitagórico, esta idea de las triadas, 3 tesis pitagóricas, en fin. Segunda tesis. Así como la ley es costosa, la ley no es constante. Los economistas, y esto ya es una crítica, no sé quiénes sean aquí alumnos de ciencias económicas, pero los economistas, además de creer que el derecho es gratuito, nunca lo toman en cuenta en sus modelos económicos. Costo cero. Eso es una payasada. ¿Cómo va a ser costo cero? Pero no, cero, ni siquiera le pasa por la cabeza. Es como hacer en un laboratorio de física hoy día un experimento considerando que no hay fricción. Un chiste, pues. Eso es física pregalileica, ¿no? Hacer un experimento. Supongamos que no hay fricción, no hagas el experimento. Supongamos que el derecho cuesta cero, no hagas el experimento. No me hables de eso, no es una suposición aceptable. Bueno, es aún peor. Los modelos económicos macro, los que estamos acostumbrados, con los que se hace la emisión monetaria, con los que el gobierno planifica su trabajo, se basan, además de la idea de que la ley tiene un costo cero, en la idea de que la ley es constante. Y la ley no es constante. Ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir usted con eso? Mira, para que una ley se cumpla no basta que se promulgue en el peruano. Este es un país multicultural, no es un país unicultural. El Perú es un país complejo, lleno de culturas y tradiciones diferentes. Cuando tú hablas, por ejemplo, de propiedad, ¿tú crees que en todo el Perú se entiende lo mismo? Vas a la sierra, vas a Cajamarca, vas a las zonas mineras y resulta que las huacas tienen derechos, que por supuesto las leyes no lo reconocen, y las huacas no son otra cosa más que los cerros. Claro, si tú comienzas a estudiar el derecho romano, descubres que en Roma la propiedad era una cualidad de la cosa y no un derecho de la persona. Y comienzas a entender que, por ejemplo, en materia de concepto de propiedad en el Perú, conviven muchos conceptos de propiedad anacrónicamente, es decir, de distintas épocas, simultáneamente. Este es un país sumamente complejo. Más de 100 idiomas distintos solo en la selva. Tradiciones culturales totalmente diferentes. Los collas en el altiplano, una sociedad de comerciantes, rebelde, ¿no? Que hace además toda su rebeldía por el contrabando, gran enemiga de la SUNAT y del pago de impuestos. Una sociedad en el norte de agricultores exportadores, probablemente la zona más próspera del país, o sea, de Trujillo hacia el norte, en la costa, completamente distinta a la sierra sur peruana. El Cusco orgulloso de una tradición colectivista probablemente inexistente, pero construido a un mito en torno al cual reivindican instituciones milenarias, completamente distinta a una Lima moderna que pretende estar a la vanguardia del mundo contemporáneo globalizado. Las actividades peruanas, una minería que se encuentra entre las 10 minerías más modernas del mundo, una pesquería que está entre las 4 o 5 primeras potencias pesqueras del mundo, pero a la vez una agricultura tradicional, pobrísima, una ganadería tradicional, pobrísima, que convive con, por ejemplo, una ganadería
de los camélidos sudamericanos de alto nivel y alta sofisticación. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Lo que está en los papeles o lo que la gente cumple? Obviamente el derecho es complejo, no es lo que está en los papeles, es lo que la gente obedece, lo que la gente entiende como tal. Si en un país 8 de cada 10 peruanos no cumplen las leyes y son informales, la pregunta que te tienes que hacer es ¿quién está mal? ¿La ley o la gente? Yo voto por la gente. No puede ser que 8 de cada 10 personas se equivoquen. No, se equivoca la ley. Yo no puedo obligar al 80% del país a hacer algo que no puede, porque es muy caro, porque es muy complejo, porque va en contra de su tradición cultural. Entonces, segunda tesis, el derecho no es constante. Miren, solamente para ilustrarles este ejemplo, ya quiero que se den cuenta de un par de cositas contemporáneas. Hoy día, los jóvenes heterosexuales no se casan y no quieren tener hijos. La natalidad ha bajado dramáticamente en el Perú, dramáticamente, la pirámide ya se invirtió, ya no hay niños. A 50 años vamos a ser un país de ancianos. No, y nadie se casa. No, si conviven, y se aburren y se van. De hecho, tienen más derechos como conviviente que como esposo. Que vive en el Perú, porque como conviviente no hay separación de bienes. En cambio, si te casas, hay separación de bienes, con lo cual te sale malo el negocio. ¿No? ¿Quiénes se quieren casar en el Perú y quiénes quieren tener hijos? Las parejas homosexuales. Son las que se quieren casar y quieren tener hijos. La adopción de hijos, de niños, por parte de las parejas homosexuales. Díganme si el derecho no ha cambiado, ¿no? Si esa gente que tiene una aspiración que yo creo es válida, no va a terminar conquistando un espacio político para desarrollarse. Segundo lugar, en mi época, yo, bueno, estudié Derecho, entré a la universidad en el año 78, entré a la facultad en el 80. Código Civil del 36, ni siquiera el del 84, ¿sí? Soy un poco antiguo, no tanto, pero soy un poco antiguo. En mi época, la gran revolución del derecho fue que la Corte Suprema reconoció los derechos de los convivientes. No fue una ley, no fue la Constitución, fue una sentencia de la Corte Suprema el año 1977, todavía el gobierno militar, de la Sala Civil de la Corte Suprema de la República, que presidía el ilustre maestro sanmarquino Roberto Maclin Ugarteche, profesor de Derecho Internacional. Todavía vive, estaba muy viejito, pero todavía vive. Hijo de don Roberto Maclin y Estenoso, que fuera por más de 50 años secretario general de San Marcos. Don Roberto Maclin, en una sentencia preclara, ¿no es cierto?, recurriendo a la institución del enriquecimiento sin causa, dijo que no podía ser posible que una pareja de dos personas convivientes, libres de impedimento matrimonial, no tuvieran una comunidad de bienes, porque eso significaba estar beneficiando a uno a costa del otro. Y así, en la historia del derecho peruano, apareció el reconocimiento de la convivencia, los efectos económicos de la convivencia. Entonces, que el derecho está vivo, que el derecho no es constante, que el derecho no es producto de los libros, sino consecuencia del espíritu del pueblo, a mí me queda claro. Entonces, dos tesis. El derecho es costoso y el derecho no es constante. En tercer lugar, la corrupción. Visto todo lo anterior, y termino porque sé que me estoy excediendo, 5 minutos. ¿Qué es la corrupción? Cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, la gente se corrompe, desobedece la ley. O paga un soborno, o sencillamente se oculta hasta que no lo descubran, y si lo descubren paga un soborno para seguir incumpliendo la ley. A eso nosotros le llamamos los informales, la informalidad del sector informal. La corrupción es una consecuencia entonces del alto costo de la ley. Hemos dicho que la ley es costosa y que le cuesta más al pobre que al rico. Entonces, ¿qué es la corrupción? La corrupción entendida como un fenómeno social. En el Perú, la corrupción está generalizada. No es la clase política, es toda la sociedad peruana. Nadie cumple la ley, pues 8 de cada 10 personas no cumplen las leyes. ¿Por qué? Porque son malos, porque son ignorantes, porque son perversos,
porque son inmorales, no, por incentivos, como decía muy bien Martín al empezar su explicación. El costo de cumplir las leyes excede a su beneficio. En el Perú nos hemos dedicado a importar leyes a lo largo de la historia. Hemos importado el Código Penal suizo, hemos importado el Código de Comercio español, hemos importado el Código Civil italiano, hemos importado distintas instituciones españolas, la Ley General de Sociedades, la Ley del Mercado de Valores, la Ley del Tribunal Constitucional, la Ley del Defensor del Pueblo, son todas leyes españolas, copy-paste nomás, las han cambiado por leyes españolas. ¿Ha mejorado, ha progresado el Perú por hacer eso, por importar leyes? ¿Se puede importar leyes? No. Importar leyes no es como importar computadoras, porque el costo de cumplir la ley, ¿no es cierto?, excede a su beneficio. Es decir, un código suizo que funciona en Suiza es que para el ingreso de un suizo, que es 50 veces más que el ingreso de un peruano, cumplir esa ley lo beneficia. En cambio, esa ley que tú importas, porque la OECD, porque la Unión Europea o porque los gringos quieren que la adoptes, y tú la importas al Perú, ¿qué pasa? La gente no puede cumplir ese estándar porque no tenemos el ingreso de los suizos, ni el ingreso de los alemanes, ni el ingreso de los norteamericanos. Una ley que funciona en otro país no necesariamente funciona en el vecino, porque la ley es costosa y el costo inversamente proporcional al ingreso de la población. Tú no transformas un país importando leyes. La historia de América Latina es la historia de la importación de leyes y es la historia del fracaso de esa importación. ¿Cómo debes legislar? De abajo hacia arriba, no importando leyes de arriba hacia abajo. La legislación tiene que ser un proceso que recoja la experiencia popular, las instituciones vivas en los pueblos, las cosas que realmente existen, y vaya al corazón del cariño popular y la experiencia del pueblo y lo convierta en norma jurídica. Joaquín Costa, acabo con eso, ilustre constitucionalista, pensador, anarquista de izquierda, español, en el siglo XIX, decía que la única fuente del derecho era la costumbre, que la ley no era una fuente del derecho, que la ley era una propuesta política que el órgano legislativo le hacía al pueblo, y que solamente entraba en vigencia cuando la gente se acostumbraba a obedecer. Yo creo que esta reflexión nos tiene que quedar. Las leyes son decorativas si la gente no las puede cumplir. Si el costo de cumplir la ley excede al beneficio, lo que vamos a tener es sector informal, ineficiencia, corrupción y pobreza. Si lo que queremos es entonces luchar contra la corrupción, no tenemos que formalizar a los informales como comúnmente se pide, sino todo lo contrario, informalizar a los formales, para que reunidos en torno a una ley barata, sencilla, simple, universal y de cumplimiento general, todos los peruanos podamos por fin conquistar los beneficios de la libertad. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos, no tengo reloj en la mano, pero creo que tenemos unos minutos para preguntas, así que sí. Bueno, entonces, bueno, en primera instancia saludar la conferencia que se está dando. Mi pregunta va al último ponente. Al último ponente menciona que si había alguien presente en la Facultad de Economía, pues, sí, soy estudiante en la facultad. Cuando en todo caso, una crítica al análisis que da, ¿no? Cuando plantea a priori la cuestión de que el derecho es costoso y que el derecho no es constante, y quizá por omisión o de manera adrede no menciona
o no toma en cuenta el contexto político, socioeconómico y cómo es lo último que mencionó, ¿no? Acerca de cómo el Congreso, la propia legislación no responde a una realidad concreta como tal, sino que termina perjudicando a la población, ya que no responde a sus necesidades, y por eso que las personas evaden el cumplimiento de la ley y por eso se recae en la corrupción. Al no hacer un análisis un poco más histórico, al menos dentro de el contexto de cómo se da el derecho como tal y a qué intereses sirven, porque ya quienes hacen la legislación como tal no es que a priori buscan perjudicar a la población porque sí o porque omiten que sus leyes no van a funcionar, sino que sirven a determinados intereses o a determinados poderes económicos. Por ejemplo, a nivel internacional, cómo estamos atados de manos en el momento de implementar nuevas legislaciones, con todos los tratados internacionales, con las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la propia ONU y distintas instituciones en las cuales el país se ve arraigado y cómo esto se refleja en cómo se implementa el derecho como tal y qué tanta libertad podría tener el Ejecutivo o el Legislativo a la hora de plantear estas normas cuando sabemos que por detrás son otros intereses quienes los manejan, ¿sí? Y no son individuos o agrupaciones políticas que simplemente a priori vienen a crear toda esta legislación aprovechando el cargo de poder que ocupan en ese contexto. Y también cuando menciona al monetarista Milton Friedman, yo le quisiera mencionar una frase de Smith, que es uno de los padres de la economía en su desarrollo ya como ciencia, en el cual hace la crítica a la propiedad privada, con la cual menciona cómo el inicio o la creación de la propia propiedad privada como tal desprende al trabajador de lo que es suyo. Entonces, en base a eso también se puede analizar de manera un poco más profunda, diría yo, cómo la propia legislación no responde ni beneficia directamente a la población y aún más en un país como el nuestro. Creo que son muchos temas, voy a tratar de responderlos apretadamente, pero espero que Martín nos invite de nuevo para desarrollar esos puntos, porque cada uno de ellos da lugar a una conferencia nueva. En primer lugar, yo no creo que haya ninguna contradicción entre lo que he dicho y lo que usted sostiene. He sostenido precisamente que el derecho no es constante, que el derecho es complejo y que en una sociedad el derecho no se produce monopólicamente sino competitivamente. Entonces yo no tengo ninguna discrepancia con lo que usted ha dicho. Claro, veamos las cosas en su justa dimensión. Hay algunas normas que proponen los empresarios, pero hay otras que proponen los sindicatos. Y cada uno busca, lógicamente, sus propios intereses. De manera que hay una competencia por satisfacer sus intereses. Lo que ocurre es que de esa manera se genera un concierto mercantilista que no beneficia al pueblo. Yo lo que estoy es porque se beneficia al pueblo. Esa manera de legislar mercantilista, al único que perjudica es al pueblo porque eleva el costo de cumplimiento de la ley. Y eso es un hecho objetivo. La ley es costosa aquí y en Corea del Norte. Entonces, ¿cómo se produce la ley? Es el problema y estoy completamente de acuerdo. No creo que haya en su reflexión ninguna contradicción, sino al contrario una confirmación de lo que he dicho. En segundo lugar, la referencia a Milton Friedman y la asociación con la crítica de la propiedad privada, creo que hay un poco de confusión, porque Friedman suscribiría cada palabra de la que usted ha dicho, porque para su sorpresa, Friedman y los liberales anglosajones todos creen en la propiedad como la definió John Locke, que es la propiedad que usted ha dicho, ¿no? John Locke decía que la propiedad, ¿no es cierto?, es consecuencia de los beneficios del trabajo, es el derecho de todo ser humano a disfrutar de los beneficios del trabajo. Claro, lo divertido de esto es que John Locke fue adoptado después por Adam Smith, por David Ricardo, por supuesto por Marx y todos los seguidores de Marx, pero esa es una doctrina que se origina en las ideas de Locke. El origen es claramente religioso. Locke era un calvinista y creía, como todos los calvinistas, que trabajar es orar, laborar es orar, decía Calvino, y de ahí sale esta idea, ¿no es cierto?, que la propiedad es la consecuencia de los beneficios del trabajo, que es la idea más profundamente reaccionaria que conozco, que no comparto, ¿no? Respeto muchísimo a Locke y a los que creen en él, como los socialistas que no lo citan, pero en realidad no son otra cosa más que una nota a pie de página del viejo teólogo calvinista monofisita inglés, el viejo Locke, ¿no? Ahí hay muy poco de moderno.
¿no es cierto? Y claro, mucho de reaccionario. Es esta idea de que lo que yo produzco es mío, que es completamente compatible con una visión filosófica. Friedman se la afirmaría. Yo he conversado con Friedman, he discutido con Friedman, y Friedman cree, como loco, como todos los anglosajones, que la propiedad es consecuencia del trabajo. Y que si todo lo que tú trabajas, ¿no es cierto?, todas las consecuencias de tu trabajo deben pertenecer al que las produjo. Entonces en eso, ahí yo creo que Friedman estaría de acuerdo. Pero no está de acuerdo soy yo, porque yo no creo que la propiedad, no creo en la visión lockeana de la propiedad, yo creo en la visión humiana. Yo creo que la propiedad es una creación de la civilización, y no es un derecho de nada, es simplemente una convención. Y que la propiedad de los modernos no es la propiedad de los antiguos. El concepto de propiedad contemporáneo no es el concepto de propiedad romano. Para los romanos la propiedad era una cualidad de la cosa, para los modernos la propiedad es un derecho de la persona. Y creo que hay un proceso evolutivo del concepto de propiedad. Pero creo que en el Perú, la propiedad que existe aquí en las clases universitarias, en Lima, en la Bolsa de Valores, en los bancos, es la propiedad individual, entendida como un derecho de la persona. Pero que en las sierras del Perú no existe ese concepto de propiedad. En las sierras del Perú lo que hay es el concepto tradicional romano, romanista de propiedad, entendida como una cualidad de la cosa. Con lo cual me aparto profundamente de la idea lockeana de la propiedad entendida como consecuencia de los frutos del trabajo. Yo creo que la propiedad es una creación social, es consecuencia de la división del trabajo, como diría León Duguit, de manera que en eso tenemos posiciones discrepantes. Pero sí me parecería, lamentablemente esta no es una conferencia para discutir de la propiedad, pero a la próxima que Martín nos quiere invitar, haremos una discusión sobre la propiedad, porque hay mucho que decir sobre la propiedad. Solo para terminar, yo creo que la única manera de construir un Estado de Derecho es cuando el derecho sirva para limitar al poder. En el Perú el derecho no limita al poder, refleja el poder. Y esa es la tragedia de la sociedad democrática, que no es democrática, pues. Te imponen, el triunfador le impone al perdedor su cosmovisión, sus ideas, su ideología, sus puntos de vista. Esa es la tragedia de la sociedad peruana. El derecho, por lo menos en materia jurídica, ¿no? El derecho es un instrumento del poder, no un límite al poder. Y en esa tarea de construcción de un derecho que limite realmente al poder para la construcción de una sociedad democrática más tolerante, estoy seguro que la generación de ustedes tendrá más éxito que la mía, que sencillamente fracasó. Muchas gracias. Bien, hay más preguntas. Okay. Vamos a ver. Bien, una pregunta, dos preguntas. Ok, dos preguntas. Breve para poder hacer dos preguntas más. Sí. No, perdón. El joven. Sí, perdón. Muy buenas noches, audiencia, muy buenas noches a nuestros expositores. A la vez agradecerles por estar acá analizando su costo-beneficio, como lo han estado mencionando. Y mi pregunta va más que nada hacia el último expositor, debido a que ¿qué proyectos de ley o políticas públicas se podrían dar para igualar realmente el costo-beneficio? Sabiendo que hay ejemplos como en Canadá, que son medidas muy sociales, las cuales el mismo pueblo ha buscado, por decirlo así, priorizarse para evadir ellos. Bueno, sí, es una pregunta sumamente interesante. Y yo creo que, por ejemplo, hay algunas cosas muy sencillas que se podrían hacer para reducir dramática y drásticamente el costo de la legalidad en el Perú. La primera es eliminar los sistemas de licencias previas. Todos los sistemas de licencias previas, particularmente los de licencia municipal, son extorsivos. En realidad lo que hace al pequeño empresario, al artesano, ¿no es cierto?, al pequeño transportista, al pequeño comerciante, al vendedor ambulante, es someterlo a un régimen persecutorio. Si yo tuviera una responsabilidad pública, yo estuve brevemente en el Congreso, me eligieron parlamentario, fui diputado, en esa época había dos cámaras, fui diputado por Lima 2 años, me eligieron en el año 90 y el chino disolvió el Congreso en 92, ya no regresé más, me dediqué a otras cosas, ahora me porto bien. Pero, digamos, si tuviéramos que asumir alguna responsabilidad, yo aconsejaría atacar, por ejemplo, el nivel municipal, que es el más corrupto de todos.
el más ineficiente y el más corrupto y el que está más cerca del pueblo. Entonces es ahí donde se puede tener un efecto político muy inmediato, aliviándole la vida a los informales que están padeciendo de una extorsión sistemática de la policía, de los municipales, de los tipos de estos inspectores que van en realidad de una manera injustificada, draconiana, a complicarle la vida. Hay otros temas, pero yo creo que este sería un primer gran tema. Luego hay dos reformas que el Perú tiene que discutir, solo que nadie lo quiere discutir porque les da miedo. La tributaria, a mí me parece francamente ridículo el sistema impositivo peruano, basado en un uso selectivo al consumo de la gasolina. Es un delirio. Seguimos con el sistema creado por la dictadura militar de los años 70. Es decir, en el Perú el presupuesto es un impuesto a la gasolina que encarece la vida de todos los peruanos. El petróleo ha bajado de precio como no se ha tenido nunca. Y la gasolina sigue costando en el Perú una monstruosidad por los impuestos, porque para el Estado es más fácil recaudar del gasolinazo que de otra forma. Ese sistema tributario es absurdo, porque castiga la eficiencia, castiga la modernidad, castiga la productividad. Así no puede funcionar. Pero nadie quiere meterle la mano, todos se hacen los locos. Cuando hablas de una reforma tributaria te cambian de tema. Y en el Perú hay un solo impuesto. Es selectivo al consumo de la gasolina. Y como nota pie página del IGB, el presupuesto público se financia a gasolinazos. Eso es una locura. Tenemos un precio de los combustibles que no se justifica simple y llanamente por el costo tributario. Y después la reforma laboral, que es otra cosa de la que nadie quiere hablar. Todo el mundo le tiene miedo, entonces se hacen los locos, se escapan de la reforma laboral. Yo creo que ustedes, la generación de ustedes, los jóvenes, espero asuman responsabilidades políticas pronto, no rehuyan ese debate, porque es un debate sustancial, ¿no es cierto? El Perú necesita esa discusión de fondo y adoptar políticas de largo plazo que den seguridad jurídica a todos, a los trabajadores, a los empresarios, a los profesionales, no que las estén cambiando cada año, una especie de locura. Eso rompe la previsibilidad de cualquier inversión, de cualquier planeamiento que alguien quiera hacer. Pero bueno, son tareas pendientes, nada fáciles, espero que algún día se puedan acometer. Buenas noches, agradecerle primero por su presencia aquí. La conclusión que yo entiendo de su exposición es hacer informales a los formales. Me gustaría pedirle 5 medidas, cuestión breve de cómo hacer esto. Bueno, ya di 3. Tratemos de agregar 2. Yo creo que en el Perú hay que llevar a cabo, en mi concepto, la gran reforma social que falta, que es la propiedad privada del subsuelo. Y aquí me van a permitir, no quiero extenderme, sé que ya se nos venció el plazo, lo diré en 2 palabras, pero que Martín nos invite de nuevo. Yo soy partidario de que la propiedad del subsuelo sea del que está en el suelo. Es decir, el propietario de la superficie, la comunidad, la familia, el pueblo que esté encima de la riqueza minera que esté debajo, sea el dueño de la riqueza minera. Ese sería el gran acto de justicia social que no se ha llevado a cabo en el Perú. El rey le expropió a los pueblos originarios del Perú en el tiempo de la conquista el oro, la plata y la riqueza mineral y se la quedó para él. Hasta hoy, al punto que el impuesto que pagan los mineros se llama regalía. ¿Qué es regalía? El derecho que se le paga al rey. Este mismo nombre, el Estado republicano solo ha heredado las facultades del rey. Eso a mí me parece odioso y provoca violencia. ¿Por qué? Porque los comuneros que viven en la superficie ven pasar el mineral, ven pasar la riqueza y que reciben una migaja. Yo planteo un cambio de paradigma. Hagamos a los más pobres los más ricos del Perú. ¿Cuál es el problema con que los comuneros de la banda sean dueños de la banda? Yo no tengo ninguno, me da lo mismo. ¿Por qué tiene que ser el gobierno? Es el pueblo. Claro que paguen sus impuestos, ¿no es cierto? Como corresponde, como cualquier persona, ¿no? Pagarán su 30% de impuesto a la renta, pagarán su IGB, tendrán grandes utilidades. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se lo tiene que dar el Estado? El Estado que cobre sus impuestos. Eso debería ser de los pueblos del Perú. Y que ellos negocien con la mina. Y si no les gusta la propuesta que le hace una empresa, que busquen otra. Y les garantizo que llegarán muchas propuestas, ¿eh?
porque estarán los chinos, estarán los ingleses, estarán los italianos, estarán los gringos, los franceses, ofreciéndole cada uno un canon mayor para que la mina, para que el pueblo le permita explotar la mina. No como pasa hoy día, que la ven pasar. Eso a mí me parece una atrocidad. Entonces yo sé que este es un tema polémico, a los minteros no les gusta, se asustan, a mis amigos de izquierda los aterra, porque claro, volver ricos a los pobres es algo que no está en la agenda, ¿no es cierto? Si en lugar de Bresen tenemos a León Mamani como el hombre más rico del Perú, ya se asustan, pues, ¿no? Pero claro, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Alberdi, el gran liberal argentino, decía: gobernar es enriquecer al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo enriquecemos a todos los peruanos? Privatizando el subsuelo, dándoselo al propietario del suelo. Inmediatamente las zonas más pobres del Perú, que son las comunidades de altura, serían las más ricas del Perú. Y los mejores abogados, ¿para quién trabajarían? Para las comunidades, no para los bancos, pues serían más ricos. Y los mejores contadores, doctora, ¿para quién trabajarían? Para las comunidades, porque serían los más ricos. Y así con cada uno de los profesionales. ¿Por qué tienen miedo a eso? Porque tienen miedo a la libertad. Hay gente que no le gusta que la gente prospere, a tenerla controlada, manipulada, eso. Entonces, esa es la cuarta. La quinta. Yo creo en el libre comercio unilateral. Yo creo que la mejor manera de competir y eliminar los monopolios no es, por ejemplo, el control de fusión. Eso no sirve a nada. Más va a ser una fuente de corrupción. Imagínense nomás un tipo que tenga que autorizar las fusiones de las farmacias del Perú. Ese poema va a dejar a Lavajato como un boy scout con pantalones cortos. Darle poder a una persona para hacer eso, a mí me parece peligrosísimo en una sociedad democrática. ¿Cómo combate los monopolios? Los monopolios existen, sí, claro, por supuesto. Cuando son naturales yo no tengo problema, cuando son legales sí. ¿Cómo evitas que se formen argollas monopólicas? Por la competencia internacional. Tú declaras libre comercio unilateral con el mundo. El Perú tiene ya una gran red de tratados de libre comercio, ¿no? Somos uno de los pocos países del mundo que se ha atrevido a hacer un tratado de libre comercio con China. Todo el mundo se muere de miedo con China, porque no, los chinos nos van a destruir. ¿Acaso nos han destruido? Los chinos son responsables en buena parte de la prosperidad de los últimos 20 años en Perú, porque han podido, ahora podemos comprar cosas baratas. Carro chino, ropa china, teléfono chino, nos han destruido. ¿Qué daño nos han hecho? Todo lo contrario, el capitalismo chino es una maravilla. Claro, China es un país raro, con un capitalismo del Partido Comunista, un negocio extrañísimo. Pero ahí está. Tenemos un tratado de libre comercio con la India, que está por firmarse. Hombre, esas son palabras mayores. Pero claro, si el Perú quiere luchar contra los monopolios, lo que tienes que hacer es decretar unilateralmente el libre comercio universal. Que el Perú sea un país en el cual cualquier persona pueda traer sus capitales, sus trabajadores, sus empresas, sus productos libremente, ¿no? Y de esa manera nos vamos a enriquecer todos. Entonces, si te he podido responder a las tres primeras que ya había dicho, me agrego estas dos, media revolucionarias, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Mira tú, 58 TLCs. Debe ser uno de los países que más TLCs tiene. Muy importante. Eso debería ser universal. Muchas gracias. Usted mencionó que el tema de corrupción va aparte de empieza o incluso en el estudiante. Ahora yo pienso que es más un tema de sociedad, o sea, va desde casa. ¿Cómo cambiaría el esquema de estudio para que eso se vaya erradicando? O sea, ese aprendizaje de corrupción, en el cual usted mencionó, en el cual el alumno tiene miedo de corregir al profesor porque piensa que no va a reprobar y por ende no va a aprobar la materia y eso le atrae consecuencias. Todos pensamos en eso, tanto en el estudio como en el trabajo. ¿De qué manera cambiar ese esquema de estudio en el cual simplemente el profesor dicta los parámetros de la clase y sea de manera tal que el alumno pueda tener más posibilidades, tener menos opciones de llegar a la corrupción?
cuando usted es dueño del profesor, cuando usted le paga al profesor. Nosotros, básicamente los que estudiamos en el Estado, yo me he formado totalmente en el Estado, primaria, secundaria y universidad, no podemos desafiar al profesor, no lo podemos cambiar. Si hay algunos alumnos acá que hayan participado del centro federado, centro estudiantil, o alguna propuesta para cambiar a un profesor que se duerme, que se come un sándwich en vez de ir a clase, qué sé yo, ¿no? Y firma petitorios y al final nadie lo mueve al profesor y sigue dictando por décadas, ¿no? Porque tú no le estás pagando al profesor. Pero si al profesor tú le pagas, el director del colegio o el administrador del colegio o la universidad sabe que los alumnos pueden dejar de pagar, se van a ir a otro sitio a estudiar. Y entonces ante ese peligro se verifica la calidad y se controla la calidad del docente. Si el profesor cumple o no cumple con las expectativas. Y tú, que tienes un menú de ofertas educativas, porque tienes varias instituciones privadas, decides en dónde te vas a sentir más cómodo o en dónde piensas adquirir los conocimientos que tú requieres. Es decir, el tema de oferta y demanda. El tema de oferta y demanda es, la oferta solamente satisface la demanda. Si no lo hace, esa oferta desaparece, quiebra esa empresa. Pero ¿por qué tenemos empresas que venden siempre lo mismo y no satisfacen a la demanda? Porque yo no la estoy comprando, yo la estoy recibiendo, alguien más la paga. Entonces, algo que yo siempre he dicho es, el Ministerio de Educación no debería existir, y la SUNEDU no debería existir. Antes, yo decía, ¿por qué no se vende San Marcos? Profesores y sindicatos de trabajadores serían los primeros propietarios. Se les transfiere la propiedad inmediatamente a ellos. Se supone que los catedráticos saben cómo funciona una universidad, ellos sabrán cómo administrarla. No los políticos que están en el ministerio, que obtienen sus cargos por concursos donde la confianza, ya sabemos cómo funciona, son los que dirigen los criterios educativos. Entonces, ¿por qué temerle, lo que decía el doctor Gersi, por qué temerle a la libertad de los profesionales que pueden decidir las currículas? Yo me formé como profesor en la Facultad de Educación de San Marcos. ¿Para qué? Para cumplir con el reglamento del ministerio. O sea, yo no puedo hacer mi diseño educativo. Yo no puedo decidir cómo enseñar mi curso. ¿Para qué entonces estudié educación? Mejor salía del colegio, me daban un papel que decía, usted ahora va a hacer todas estas cosas. El reglamento y el manual de clases. ¿Qué es lo que nos dan? Es el currículo escolar nacional. Entonces, ¿para qué estudiamos educación? Hay colegios, hay propuestas innovadoras de peruanos y de extranjeros que no pueden aplicarse en el Perú porque tienen que someterse más del 80% a los criterios del Ministerio de Educación a nivel nacional. Es absurdo. Absurdo totalmente. La única forma de tener alumnos que que ejerzan su poder de decisión es cuando el profesor depende de ellos, cuando el profesor es un proveedor de conocimiento y por lo tanto vende su conocimiento y por lo tanto quien lo compra decide si ese conocimiento es útil o no es útil. Eso provocaría ¿qué cosa? La aparición y la realización de diversos proyectos educativos de acuerdo con las realidades locales, regionales, las expectativas reales de la población, no de un grupito de asesores o gente que está allí diseñando la vida del resto de peruanos. Quiero cerrar esta reunión tan agradable por las preguntas. El doctor me la ha puesto difícil, bueno, es en respuesta a la demanda de ustedes por las preguntas insatisfechas. Siempre en todo mercado hay demanda insatisfecha. La oferta está, así que trataremos de armar otro evento. Espero que los aquí asistentes, ahora terminando, nos pongamos de acuerdo para ver si se podría esto llevar a cabo nuevamente con los dos temas básicos que han señalado, ¿no? Con las expectativas que ustedes tienen, y de esa manera también podamos tener quizás ya no una presentación, sino también un debate abierto, que a mí siempre me ha parecido que es un formato bastante interesante. En nombre del Centro de Ilustración Republicana, quiero agradecerles a todos su presencia, en especial a la doctora Ruth, quien parte de la unidad de posgrado de la Facultad de Economía, nos ha brindado las comodidades, las facilidades para realizar este evento, al doctor Enrique Gersi y el Centro de Investigación y Estudios Legales que representa y dirige, para poder discutir estos temas en donde la economía, el derecho son justamente los ejes principales en el ordenamiento social. Quiero invitarlos para los eventos que se organicen posteriormente a través del fanpage en Facebook del Centro de Ilustración Republicana.
los artículos, algunos de los temas o de las preguntas que ustedes han hecho. Hay artículos y videoconferencias del doctor Gersi, clases magistrales que están colgadas en CITEL, la página de CITEL, CITEL, y también en la Universidad Francisco Marroquín. Así que por allí también, si tuvieran alguna inquietud, podrían ir cubriéndolas. Y los jueves hemos reabierto las lecturas del Círculo von Mises. No se hacen en el campus universitario, sino fuera. Así que los que estén interesados en proponer temas o lecturas, o asistir a las lecturas que ya están organizadas, pueden comunicarse con el Centro de Ilustración Republicana por inbox, ¿no? Es un fanpage en Facebook, Centro de Ilustración Republicana, CIR, el nombre y el logo está aquí, para poder quizás coordinar algún evento a posteriori. Este evento básicamente ha sido respuesta a una de esas inquietudes planteadas por los propios estudiantes de la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte aplauso nuevamente para la doctora Ruth y el doctor Gersi. Por favor, todos estuvieran acercados. Muchísimas gracias. Buenas noches.